me refiero a Andalucía, por supuesto, un pueblo solidario, un pueblo acogedor, un pueblo integrador, un pueblo que tiene muchos valores, y creo que más que nuestra labor enseñando asignaturas, nuestro gran reto, nuestra gran labor debe ser precisamente eso, el trabajar en los valores, y en eso estamos cada día. Muchísimas gracias y gracias por venir. Bien, buenos días a todos. Quiero agradecer a la corporación que ha tenido a bien reconocer nuestra labor. Nos piden colaboración continuamente y evidentemente nunca nos negaremos a ello. Constantina es un pequeño pueblo y todos formamos parte de él, formamos una gran familia y nunca nos negaremos, como he dicho. Yo estoy aquí recogiendo el galardón que nos ha concedido al centro, pero yo soy simplemente representante de aquí. Quiero hacer extensivo todo esto al claustro de profesores, al personal de administración y servicios, a las familias, a los padres que confían en nosotros y por supuesto a todos los alumnos, sin los cuales nuestra labor no tendría posible. Muchas gracias y hasta la próxima. Concejales, hacer extensivo también este reconocimiento a todos y cada uno de los profesores, profesoras, personal de administración y servicios que componen nuestro centro, y también a toda la comunidad educativa, alumnos, alumnas, padres y madres que están ahí pues, cada vez que se les necesita y que se les requiere su colaboración. Todos sabemos que la educación que está atravesando y sobre todo en los niveles en los que nosotros trabajamos, con unos momentos difíciles. Es, sin embargo, un momento ilusionante para todos los que disfrutamos de nuestra profesión, porque como puede ser lógico, podemos pensar que los que nos dedicamos a la educación, pues tenemos también una vocación, aparte de la profesión, una vocación que llevamos dentro y que queremos llevar a cabo de la mejor manera día a día. Muchas veces se consigue, otras veces no tanto, pero que no se dé ese empeño, y desde aquí pues a todos y a todas muchas gracias, y hacer extensivo este reconocimiento también, como he dicho, a todo el pueblo de Constantina. Muchas gracias.